Hello baby, soy Irene Neri y te doy de nuevo la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Hoy vamos a hablar sobre cómo transformar el miedo, esa emoción tan densa y tan intensa, para convertirlo en tu mejor aliado, para que no elija por ti, para que no te domine, para que no te deje anclada en la antesala de mundos maravillosos que podrías llegar a explorar. Y por supuesto, no voy a ser yo quien hable a este respecto, sino nuestra súper invitada de hoy. Ella es Visila Bokoko. Es una emprendedora global que combina su formación en España con su carrera en Estados Unidos, manteniendo un fuerte vínculo con África a través de sus raíces y su labor filantrópica. Su trayectoria destaca por haber dirigido la Cámara de Comercio España-Estados Unidos desde Nueva York, por ser la fundadora de la ONG BBALP, Visila Bokoko African Literacy Project, cuyo objetivo es fomentar la alfabetización en África a través de bibliotecas y programas educativos. Pero no solo eso, ha sido reconocida por la ONU como Citizen of the World en el año 2019 y además es autora de varios libros, entre ellos El miedo y yo, su última obra y de la que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida Super Visila a Mujer 360. Muchísimas gracias, Irene. No sabes qué felicidad de estar aquí con tu comunidad y poder compartir, la verdad. Gracias. Gracias a ti por recibir esta invitación, por permitirme llegar hasta tu casa, que vamos a decir esto. Ahora mismo estamos grabando este podcast desde México a Nueva York. Y oye, a mí esto me hacía mucha ilusión decirlo y además no todos los días una está en México pudiendo trabajar y además conectando con una mujer tan espectacular como Visila. Así que vamos a empezar ya con la entrevista, pero primero, y si me lo permites, voy a situar un poco a la comunidad de oyentes porque quiero que sepan cómo te conocí. Resulta que, bueno, las dos somos de Valencia y acudí a una gala de entrega de premios donde Visila resultó galardonada por su trayectoria. Y bueno, en el momento en el que conozco su trayectoria, en el que se presenta en el escenario con ese aura, con esa seguridad y un discurso tan impecable como el que ella anunció, dije, bueno, yo tengo que llevar a esta mujer al podcast y que las mujeres que me siguen se nutran de ella. Pero además quiero destacar su libro El miedo y yo, que ya he devorado y que no solo me parece súper empoderador, sino que te permite mucho acercarte a Visila y de verdad que puede cambiar tu relación, crear un antes y un después respecto al miedo. Así que Visila, gracias también por este librazo que te has marcado, diciéndolo así comúnmente, porque siento que nos va a ayudar a muchas mujeres a resignificar el miedo. Muchas gracias. La verdad es que para eso está el libro, la verdad, porque todo lo que a mí me ha servido en la vida me gusta compartirlo y creo que puede ayudar a la gente realmente a cambiar su relación con el miedo, porque el miedo tiene muy mala fama, pero yo se la quiero cambiar. Totalmente, y créeme que lo consigues y vamos a meternos ya de lleno. Primero de todo, Visila, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? Bueno, pues en este momento de mi vida me encuentro feliz, la verdad. Creo que es un momento maravilloso, aunque un poco cansada también, que vengo de Dubái de 15 horas de vuelo. Entonces, bueno, pues, pero es un cansancio fantástico, ¿no? Porque estoy haciendo exactamente lo que me gusta hacer. Estoy en un momento de muchísima plenitud personal y profesional, Wow. donde, bueno, pues he hecho mi aportación al mundo, ¿no? Creo que la he hecho en la medida de lo posible, ¿no? Y creo que se está viendo reflejado por los libros. Estoy haciendo un trabajo que a mí me fascina, ¿no? Y es siempre potenciar a las personas, que es algo que me gusta. Creo que los líderes tenemos que creer en las personas y ser, yo me considero una mujer escalera de muchas y me encanta ver a otras mujeres subir y eso ha sido lo que realmente ha sido parte de mi trabajo en los últimos años, ¿no? Y lo hago pues a través de los libros que escribo, a través de las mentorías que hago, a través de las conferencias que hago, pues siempre pienso que tenemos que ser esa persona escalera para otra, ¿no? Y luego pues también me Absolutamente. encanta el mundo del comercio exterior, me encanta expandir.
a las empresas, me trabajo mucho el tema de la inteligencia cultural y la inteligencia narrativa. Y bueno, pues estoy en un momento que con 51 años, mis hijos en la universidad, pues estoy en un momento fantástico, ¿sabes? Donde mi marido y yo podemos también, pues, trabajar en diferentes sitios del mundo, ¿sabes? Tenemos ya más libertad. Así que bueno, pues estoy en un momento vital fantástico, estoy pletórica. Qué plenitud tan maravillosa y créeme que lo transmites. Lo transmites, ya he comentado de ese día en el que te conocí a través de la entrega de premios, pero lo transmites a través también de la pantalla y de tu paz a la hora de hablar. Y bueno, Visila, vamos a situarte un poco porque tú naces en España, pero tus padres vienen de Guinea Ecuatorial y acabas viviendo en los Estados Unidos. Según tú misma has dicho, he sido la única niña negra en muchas aulas. ¿Cómo tu origen multicultural ha formado tu identidad y también ha formado tu vida profesional? Bueno, pues yo creo que, claro, estamos hablando de una España muy diferente, ¿no? Porque Ujú. la España de los 70, pues no es la misma. Entonces era una España, pues donde realmente había muy poca multiculturalidad y estamos hablando de Valencia también. Entonces, bueno, pues el hecho de que yo fuera la única niña negra en todas las clases cuando estaba creciendo, pues era lo habitual. Entonces, pues pasé situaciones, pues de verdad, situaciones pues bastante dolorosas, ¿no? Y sentí pues a veces el rechazo o no sentía que podía integrarme dentro del grupo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que sí que tuvo pues un impacto en cómo yo veo la vida, ¿no? Porque en ese momento tienes que tomar una decisión y la decisión es quiero ser víctima o quiero ser la creadora de mis circunstancias. Entonces, Ujú. ahí es una decisión que cuanto antes la tomes mejor, ¿sabes? Porque si no me podía haber estar contando la historia de pobrecita de mí, soy la única niña negra, todos se ríen. Cuando pasaban lista en el cole, los niños se tiraban al suelo de la risa, ¿sabes? En fin, he vivido todas esas situaciones, pero creo que se pueden transformar, ¿no? Y que esa resiliencia que uno pues tiene que ir trabajando, pues es importante pues tenerla. Tengo la suerte además que tengo unos padres que también han tenido pues muchísima visión para no hacerme nunca sentir pequeña, ¿sabes? O sea, búscate la vida como puedas, ¿sabes? O sea, no hay tiempo para llorar. Absoluto. ¿Sabes? Entonces, claro, unos padres africanos no les dices, ay, me han pegado en el colegio, qué mal, necesito un psicólogo. O sea, mis padres me meten dos leches en ese momento y me dicen, búscate la vida y sé fuerte. Y entonces, bueno, pues eso también ha tenido impacto en cómo yo, pues, he ido tejiendo mi destino, ¿no? Y eso es exactamente lo que he hecho, ¿sabes? O sea, he diseñado mi vida. Y he pensado que no voy a diseñar solamente la mía, sino que voy a ayudar a otras personas a que dentro de su diversidad vean un superpoder. Y eso es un poco pues lo Absolutamente. que al final me define, ¿no? Totalmente. Estás hablando de víctima o de creadora de tu propia vida. Tú estudias Derecho y Economía. Pasas a liderar la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, desde la misma ciudad de Nueva York. No solo eso, sino que creas tu empresa, que creas tu fundación. No solo has creado tu vida de una manera exitosa, sino que has forjado tu destino ayudando a los demás, como estamos hablando de tu fundación. De toda esta trayectoria profesional que llevas hasta el día de hoy, ¿de qué se siente más orgullosa Visila? Pues yo creo que desde luego de mi bebé, que es la fundación, o sea, por supuesto de ser madre, que es lo primero, ¿no? Eso es una satisfacción tremenda. Yo desde que tenía 9 años quería ser madre, jugaba con muñecas, jugué con muñecas hasta los 15, creo, ¿sabes? Entonces, Lo dilatamos bastante. lo dilaté, ¿sabes? Yo creo que además, como no había tecnología en ese momento, pues entonces Totalmente, con lo que yo había. jugaba pues a esa, a tener familia, ¿sabes? Entonces lo tenía muy claro. Pero por decirte lo que más orgullosa me siento quizás es de la fundación, porque creo que yo fui una niña muy solitaria cuando crecía, ¿no? No era para nada una persona tan abierta como puedo ser ahora. Tenía muchísimos complejos y inseguridades. Y pasaba mucho tiempo sola también porque mis padres, la verdad es que trabajaban mucho, porque inmigrantes Mm, africanos en España, pues trabajar, para eso han venido, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. pues esto hacía que yo pues tuviera que cuidar de mis hermanos, soy la mayor y bueno, pasará muchas horas con los libros. Y los Ujú. libros fueron mis maestros, fueron mis nanis, mis psicólogos.
Y cuando yo fui a África por primera vez, pues cambió mi destino por completo, porque yo llegué a África con 35, Ujú. era africana pero descafeinada porque no había puesto un pie en África. ¿Qué expresión? Ah, Entonces, cuando llegué dije, wow. Y vi a muchos niños solos, ¿no? Me acuerdo de un niño de unos 5 años que estaba vendiendo piñas y yo pasaba por Ghana, por un sitio, y el nene estaba así durmiendo y cuando oía un coche se despertaba y se ponía ahí a vender las piñas, ¿no? Y entonces yo dediqué mi vida, los últimos años desde que vi esto, a que no hayan niños solos y que tengan un libro en las manos, porque también vi mucha gente que nunca había tocado un libro con las manos. Tú imagínate, en el mundo occidental esto no se puede entender porque tú naces, totalmente. vas a un hospital y hay una biblioteca ahí para nenes, donde hay un libro, vas a la consulta de un médico y ves libros, o sea, estamos rodeados de libros por lo general. Y tú imagínate, tú llegas a un mundo rural en medio de África y dices, ¿cómo que no hay un libro? O sea, ¿cómo que nunca has visto un libro? ¿Sabes? Y yo siempre viajo con libros, ¿no? Mi bolso pesa que no te puedes ni imaginar porque siempre llevo un libro ahí dentro y entonces pesa bastante porque sigo leyendo como en los antiguos tiempos, ¿no? Me gusta leer Pues con libros. sobrepeso asegurado, Visila. Las aerolíneas deben ponerse felices cuando te ven llegar. No, no te digo, ¿sabes? Porque y los gastos que tengo porque cuando voy a sitios compro libros. Me acuerdo una vez en el aeropuerto en Argentina, me dijeron, pero señora, o sea, es que le va a costar muchísimo. Dije, bueno, pero yo me he emocionado comprando libros y es lo que hay. Exacto. Los voy a llevar a Nueva York. Y Pero se por vienen volver a la conmigo. historia, la fundación ha sido para mí lo que me ha dado mucha satisfacción por las historias, sobre todo que han generado los libros, ¿no? Tú imagínate niños que de repente tenían sueños, ¿no? Y que han podido viajar, porque yo viajé a África con los libros antes de llegar a África y ahora estos niños pueden viajar a Valencia, pueden viajar a Nueva York a través de los libros, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido, pues quizás de todo lo que más satisfacción me ha dado en los últimos años. Qué motivo de orgullo tan honesto, tan real, tan bonito y tan acogedor, porque al final nace de ti, pero acoge a tanta gente y es capaz de cambiar a tanta gente que me parece grandioso. Y ahora, Visila, hablando de libros, vamos a aterrizar ya en tu libro. El miedo y yo, del que dices que te aventuras a escribirlo porque en tu anterior libro le dedicaste un capítulo al miedo y que recibiste muy buen feedback, que se acogió muy bien ese episodio, digamos, y dijiste, pues voy a dedicar un libro entero sobre el miedo. Y voy a rescatar lo siguiente que dices sobre el miedo. De él dices, es incómodo, oscuro, desafiante, pero también es el espacio donde sucede la magia. O el miedo siempre aparece para avisarme de un cambio. O también dices, el miedo siempre señala un punto de inflexión, un momento en el que tienes la oportunidad de decidir quién quieres ser. Me parece espectacular y quiero saber Gracias. cómo has llegado a resignificar el miedo de esta manera tan poderosa. Mira, porque el miedo ha sido mi compañero de viaje y lo va a ser hasta el último día de mi vida. Y creo que es además el de todos. O sea, el que diga que no tiene miedo está en un cementerio ahora mismo, porque todo el mundo tiene miedo, o sea, forma parte de la vida. O sea, es así. La experiencia humana. Exacto, es parte de la experiencia humana, ¿sabes? Y creo que nos da tanto miedo admitirlo, Ujú. ¿sabes? Y yo creo que la razón también por la que he escrito este libro ha sido porque muchas veces la gente nos percibe a los líderes como personas con muchísima seguridad y que pensamos que tenemos todas las respuestas, pero no, no las tenemos y creo que por eso es importante pues entender el rol que juega el miedo. Y en mi Ujú. caso, pues yo lo he resignificado porque de repente si tú naces desde el miedo, vives en una casa donde hay mucho miedo, ¿no? Yo nací ya con miedo, o sea, vengo de unos padres que se quedan embarazados de mí con 21 años estudiando en una Ujú. España donde ellos acaban de llegar como inmigrantes con la promesa de hacer una carrera y luego llama a tus padres y diles, mira, estamos embarazados, pum, pum, ¿sabes? O sea, es duro. Entonces yo salgo de esa historia personal de mis padres y además con el miedo de, pues que son súper jóvenes, 21 años, y ponte a hacerte una vida en una ciudad donde eres el único, en un trabajo, cómo vas a conseguir. Es decir, ese miedo me lo han transmitido.
¿no? Ujú. Y luego, pues al final tenemos miedos también muy ancestrales, los miedos de nuestros ancestros, que eso es otra cosa de la que la gente no habla, pero si hemos tenido un bisabuelo que lo mataron en una guerra, hemos tenido familias que han pasado hambre, que han pasado situaciones complicadas, que han perdido fortunas, pues es muy normal que tengan miedo a tener dinero y que se autobicoteen y que luego, pues, ¿sabes? O sea, si alguien te robó, te hizo algo, pues existen miedos. Los países que tienen un nivel de violencia muy alto y que han sufrido pérdidas humanas, estas personas tienen pánico a que la gente salga. Vas a tratar a tus hijos de manera diferente, ¿sabes? Cuando has tenido ese tipo de problemas. Entonces el miedo no es mío, el miedo ya viene de antes. Entonces yo empiezo por ahí. Y eso es una cosa que mucha gente no se ha pensado a reflexionar. ¿De dónde vienen mis miedos? Porque hay miedos que ni siquiera son míos. Pueden ser Ujú. miedos de tu abuela, ¿sabes? Que tuvo una circunstancia Absolutamente. muy difícil y puedes tener miedo a la piel. Hay gente que no le gusta que le toquen, ¿sabes? Que tiene miedo a que le toquen. Entonces, yo hablo de ese Totalmente. tipo de miedos que yo son miedos que he sufrido y entonces los pongo a disposición. Hay otro miedo de la que la gente no habla y es el miedo al éxito. O sea, Wow, muchas mujeres tenemos miedo al éxito. ¿Y por qué? wow, Porque desde pequeñitas no destaques tanto, ¿sabes? O sea, no llames la atención, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? absolutamente. Si tú has escuchado siempre, pues, oye, pórtate bien, hay que ser una niña buena. Todos tenemos el síndrome de niña buena. Y entonces, Sí. luego resulta que tienes un trabajo que te da, pues, el brillo. Y tú no lo quieres aceptar, entonces tú misma te haces más pequeñita para que no se te vea más, porque no quiero destacar, y a veces ni siquiera acepto puestos que podría acceder o pienso que ni siquiera lo voy a poder hacer por eso, ¿no? Entonces, hablo de todos esos miedos que a veces el miedo es como el agua y no todos los miedos son nombrables, porque la gente a veces no sabe ni cómo se llaman, ¿sabes? Los miedos. Wow. Entonces, para mí ha sido una investigación a través de lo que han sido los miedos que yo he sufrido, pues también ponerlos a disposición de las personas, ¿no? Y este libro, la verdad es que me está dando muchísima alegrías porque no solamente hombres y mujeres, es que hasta niños, o sea, O sea, que están sí. leyendo el libro. Y tengo pues una lectora, por ejemplo, que se llama Aya, que tiene 7 años, ahora ha cumplido 8, y ella empezó a leer también del libro, ¿no? Y ¿Qué el libro está escrito de tal impacto? manera que pueda ser para todo el mundo. Absolutamente, ¿qué impacto puede tener ya en una persona tan pequeñita, ¿no? Porque tú estás hablando también del ADN energético, este que no es tan popular, ¿no? Como el genético, pero que existe. Estás hablando también de una forma educacional sobre el miedo. Es decir, tú hablas del miedo como una emoción que es universal, pero cuya forma varía según el lugar en el que crecemos. ¿Cómo Ujú. crees que es de diferente la educación sobre el miedo en España a Hispanoamérica, a África? ¿Cómo nos educan de manera diferente en el miedo? Bueno, pues es una buenísima pregunta y a mí me ha gustado también estudiar el miedo desde la parte cultural, ¿no? Pues Ujú, mira, por ejemplo, depende de los miedos, ¿no? Pero voy a ponerte un miedo que es general, que es el miedo al fracaso. El miedo al ujú. fracaso en Estados Unidos se mide de manera diferente, porque el que no ha fracasado es que no ha hecho nada en su vida. Entonces, tú fracasas y vuelves a Por empezar. favor, escuchemos esto y grabémonoslo en la piel, porque ya estoy viendo la diferencia, obviamente. Yo ya lo sabía por el libro, pero necesito que lo compartas. El que no ha fracasado es que no ha hecho nada con su vida, ¿sabes? Es decir, todos fracasamos y la visión que tenemos del fracaso en Estados Unidos es muy diferente. Es decir, el fracaso forma parte de tu camino, de tu Ujú, trayectoria. Entonces, el fracaso también es una brújula. Es decir, ok, me he equivocado aquí, pero porque estoy refinando. Tengo que ujú. rediseñar mi trayectoria, mi camino para llegar a donde llego. Entonces es fantástico ver el fracaso desde ahí porque desde ahí no te limita, te expande. ¿Qué ocurre en España? El fracaso te limita, porque si yo tengo miedo a fracasar, porque ¿qué van a decir de mí? Porque el miedo al que dirán, o sea, tú cuando una empresa cierra en España, yo me acuerdo cuando cerró Galerías Preciados, sabes que alguna gente no sabe ni qué es, pero era la competencia del Corte Inglés en aquella época y yo me Sí. acuerdo pues que había pues un edificio en la calle Colón de Valencia y ¡boom! Se cierra. Pues es una catástrofe, o sea, es algo, Mm, una sensación de derrota. ¿Cómo te ponen los periódicos? ¿Cómo
las personas que están detrás de esa empresa se deben de sentir, ¿sabes? O sea, porque la sociedad no te perdona el fracaso, ¿no? Wow. Entonces, eso es una visión que tenemos. En África, el fracaso es de toda la comunidad. O sea, tú no has fracasado, es que has fracasado la tribu entera, ¿sabes? Entonces, el fracaso es Wow. comunitario. Entonces, se ve de otra manera, ¿sabes? Y en Latinoamérica es culpa y vergüenza. ¿Sabes? O sea, tienes como vergüenza, ¿sabes? Porque hay una situación donde yo tengo que, o sea, es una sociedad donde la gente quiere, me tengo que mostrar en mi mejor versión todo el tiempo. Por eso, pues verás mujeres que no sé, no pueden salir no están maquilladas, porque es que, ¿qué va a pensar la gente? ¿Sabes? La gente como que tiene que empaquetizarse de una manera que se presente. Entonces, no puedes fracasar porque te da una vergüenza tremenda. Claro. Entonces, dependiendo de la cultura, hay una diferencia. Bueno, y tenemos culturas como la de Japón que directamente te suicidas, ¿sabes? Entonces, es importante entender, y para mí fracasar, yo que he fracasado tanto, pues entonces ya forma parte de mi camino y lo cuento tal cual, porque para mí ha sido un gran aprendizaje todos esos fracasos. He tenido que cerrar empresas, me he arruinado, o sea, me ha pasado de todo. Me he divorciado, Exacto. he tenido fracasos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y está bien decirlo, que no pasa nada. Absolutamente. Esto es algo también que quería destacar y es que tú, por ejemplo, hablas del fracaso como con orgullo, no con vergüenza, como estábamos comentando antes. Y esto obviamente te ha llevado a volver a intentar, ¿no? Esa magia de no dejarte caer nunca. Y voy a rescatar, si me permites, sobre el fracaso, una historia. Me vi a los pies del Empire State, de este edificio tan emblemático de Nueva York, con una caja de cartón entre las manos, ¿no? Que simboliza generalmente en la cultura de Estados Unidos, pues un despido. Entonces, tú hablas sobre el fracaso, tipo de enseñanza recibes en ese momento sobre el fracaso, cuando te ves en esa situación sintiéndote tan pequeñita ante un edificio como el Empire, ante lo que significa. Bueno, pues mira, eso lo cuento en el primer libro, ¿no? Que se llama Todos tenemos una historia que contar. Y Ajá. entonces ese capítulo se llama La caída del Empire State. Wow. ¿Sabes? Porque Ni más ni efectivamente menos. me caí del piso 26 del Empire State. Y te diré que para mí fue una jubilación. Yo me jubilé a los 38 años. Me Wow. jubilé ese día que me echaron, me jubilé. Me jubilé de dejar las máscaras de quien no soy, ¿sabes? Me jubilé de esa máscara, que era la máscara de mujer maravilla, la máscara de mujer superpower, ¿no? Ejecutiva, que todo lo sabe, que todo lo puede. Y entonces, para mí, ese palazo, porque lógicamente sentí dolor, eh, tienes una sensación como un gatito mojado cuando te echan, no es fácil, pero sí que decidí que era una oportunidad para mí. Era una oportunidad porque llevaba años sintiendo que no estaba viviendo mi propósito. Yo tenía la idea del éxito y sí, podía ser exitosa a los ojos de los demás, pero no lo sentía así porque el éxito era, pues bueno, he estudiado pues una carrera muy cool, luego estoy trabajando en una empresa magnífica, representando los intereses económicos de España en Estados Unidos, qué interesante, viví un momento impactante de las relaciones entre los dos países, es decir, aprendí muchísimo y estaba muy feliz, pero no sabía quién era. ¿Sabes? O sea, yo Wow. había definido el éxito de acuerdo con lo que mis padres, el sistema, todo el mundo, la comunidad pensaba, pero dices, "Es que eres lo más top". Pero yo no lo sentía. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Sabes? Entonces, a mí cuando me echan, pues ese miedo al fracaso, cuando ya estás en el suelo, pues ¿qué haces? O sea, ya estoy caída, entonces tengo que Total. entender qué es esto. Entonces, la pregunta no es por qué a mí, sino para qué a mí. Y pasé más miedo que en toda mi vida, porque la misma semana me divorcié de mi primer marido y te puedo asegurar que en ese momento es un desierto emocional tremendo, porque te has divorciado de tu parte personal y tu parte profesional al mismo tiempo. Y por otro lado, pues dije, vale, pues ya está, es que me jubilo de ser Antoñita la Fantástica, ¿sabes? De estar aquí totalmente viviendo la vida que otras personas sienten que es lo perfecto y yo voy a definir lo que para mí es y quién soy, ¿no? Entonces ahí empieza un camino para mí de autoconocimiento muy potente, donde realmente empiezo a encontrarme con quién soy de verdad.
Y entonces de repente digo, oh, si no te conocía, ¿sabes? Entonces, pero claro, para eso tienes que ir a las mazmorras del castillo y ver tus sombras y ver todo lo que no te gusta. El mayor enemigo del éxito es la arrogancia. Y yo Wow. había sido muy arrogante. Había sido muy arrogante porque, claro, con 31 años tienes todo ese poder, ¿sabes? Estás más encima con mis circunstancias donde me habían dicho, pero si no vas a encontrar trabajo ni en Mercadona. Y de repente me veo en el Empire State pues Exacto. dirigiendo una cámara de comercio y sentándome en la mesa, pues con todos los grandes de España y de Estados Unidos, pues imagínate, entonces yo dije, uff, a mí esto, yo soy un pavo real, a mí no me toca a nadie. Bueno, pues cuando te echan, tienes una cura de humildad muy grande, pero yo sabía que en lugar de decir que esto era una injusticia, que fíjate cómo me han podido hacer esto, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ¿Para ese para qué? qué era, deja de vivir una vida que no es tuya. ¿Sabes? Ujú. Define las reglas del juego por ti misma. Constrúyete desde ti, ¿no? Y entonces ahí, pues yo creo que ahí empieza la verdadera Visila Bococo desde otro lugar, porque lo importante es desde dónde lo haces, porque yo lo estaba haciendo desde un lugar de, como me habéis rechazado tanto, os vais a enterar, ¿sabes? Yo venía de esa herida del rechazo. Y esa herida que me había creado mucha fuerza también, ¿no? Pero al mismo Ujú. tiempo me estaba destruyendo el personaje que yo había creado. Absolutamente. Tú estabas trabajando para demostrarle a los demás lo que podías conseguir, cuál era tu poder, pero aún así sentías un vacío tremendo por desconocimiento propio. Y claro, te toca empezar a construir desde un terreno cero, desde un descampado prácticamente, tienes que empezar a reconstruirte. Y qué difícil, sobre todo cuando has relacionado mucho tu identidad con tus éxitos profesionales, ¿no? Que es lo que estás comentando en este momento. En tu libro, Visila, no solo hablas del miedo, también estamos hablando del fracaso, del rechazo, del no. Pero hay algo que quiero rescatar sobre el miedo porque me parece muy iluminador para entenderlo bien. ¿Te parece? Hablas del miedo como no, como una emoción universal, como hemos dicho, ¿no? Pero creo que lo podríamos dividir como en dos tipologías de miedo. Podemos dividirlo en dos. Los miedos que se heredan, esos que vienen de la cuna, de los mensajes que recibes al crecer, del paisaje en el que creces. Y luego está ese miedo universal que da igual, que no entiende de dónde has nacido, de quién te ha criado, ni nada parecido. ¿Podemos hacer esta subdivisión y poner ejemplos para que así acabemos todas de entenderlo? Mira, pues hay un miedo, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿sabes? Ajá. El miedo al tiempo, el miedo al paso del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo tenemos tanto miedo? Fíjate que ahora las empresas que más facturan son las de la longevidad. Totalmente. O sea, tú mira todo lo que tenga que ver con la longevidad. Estamos todos como locos en Instagram viendo cómo podemos vivir toda la vida y ya no morirnos más. Tres Hay mil años. inversiones tremendas que están haciendo las personas para poder llegar ahí. Entonces, estos miedos son Ujú. miedos que están ahí siempre. Hay otros miedos que vienen. El miedo al fracaso viene Sí. desde pequeñito, del entorno, porque si has vivido en un entorno donde tus padres eran campeones y tal, pues igual ese miedo tú no lo tienes igual. El miedo Ujú. a no tener dinero, pues si has, Ujú. ¿sabes? O sea, depende de tus circunstancias, lo tendrás o no. Pero el miedo al tiempo, todo el mundo lo tiene, al paso del Wow. tiempo. El miedo a la muerte, lo mismo. El miedo a la soledad. La gran pandemia del siglo XXI es la soledad, ¿no? Entonces, Wow. todos estos miedos son, o sea, yo los divido, ¿no? Porque da igual, tú puedes tener, puedes estar en medio de Burundi tan tranquilamente y si la comunidad te deja solo, lo vas a sufrir. Ujú. Y la mayoría de personas que vivimos en el mundo occidental y ciudades como Nueva York, por ejemplo, donde hay una gran cantidad de personas que viven solas, es Ujú. increíble. En la pandemia lo Wow. pudimos experimentar. Las personas que vivían solas sintieron muchísima más ansiedad, muchísimo más problemas que las que no estaban acompañadas. Porque aunque tengas un gatito, un perro, lo que sea, una tortuga, estás con Totalmente. algo. Tienes alguien a quien cuidar. Y el ser Ujú. humano necesita eso. Así que hay esos miedos, también hablo de ese tipo de miedos.
Absolutamente, y me encanta porque al final hacemos distinciones, pero a la vez no hay distinciones, ni jerarquías, ni economía que te libre del miedo a la muerte, del miedo a la soledad, sí o sí por el hecho de ser un espíritu encarnando una experiencia humana en un cuerpo, son miedos a los que te vas a tener que enfrentar. Así que qué mejor que aprender a resignificarlos para relacionarte con ellos de manera que por lo menos no te dominen, ¿no? Y Así como es. hemos dicho, hablamos del miedo, del fracaso y me encantaría hablar sobre el rechazo, del que Mm. tú dices lo siguiente en tu libro. El rechazo no es un reflejo de tu valor, no define quién eres. ¿Nos podrías dar un poquito más de detalle respecto a esta afirmación? Pues mira, por ejemplo, cuando tú haces una entrevista de trabajo y no te cogen, Ujú. puedes sentir que no eres suficiente, ¿no? Ajá. Entonces tú sientes que tu valor no es bueno. O cuando tú le pides a tu jefe que te dé un aumento de sueldo y no te lo da, tú esto lo ves como me han rechazado. O sea, el niño interior, o sea, la persona que está dentro, se va a casa como pensando, ostras, no me quieren. O sea, esto es lo que, Qué fuerte. esa es la sensación que realmente tenemos, ¿no? Y no Ujú. tiene nada que ver con el valor, porque yo he visto que muchos nos en mi vida quieren decir un sí muy grande. Wow. Es ¿Cómo, por decir, ejemplo? muchos nos. Mira, yo cuando acabé la carrera, que estudié, pues eso, como has dicho, Derecho, Económicas, era la época de los másters también, ¿no? Que si no Ujú. hacías un máster en los 90, o sea, olvídate, tenías que tener un máster. Entonces yo estudié esto, tenía idiomas, hablaba y me fui de verdad a todo el mundo pidiendo trabajo. En esa época tenías que ver a los periódicos, ¿no? Porque no había Ujú. LinkedIn. Y además Ujú. tenías que escribir en una Olivetti tu currículum y una carta. Todo esto y vete a correos luego, ¿sabes? Entonces, todo esto pasaba y requería de muchísimas horas de trabajo. No es como un botoncito, tú tienes tu currículum, ya lo tienes en tu ordenador, pum, lo mandas a una empresa y ya está, ¿no? Esto era cada vez, cada vez, cada vez hacerlo otra vez. Y yo que me habían vendido que tenía que estudiar mucho y que seguro que tendría éxito, pues resulta que de repente pasa que no. ¿Sabes? Me paso meses y meses y meses buscando y todos me dicen lo mismo. Voy a entrevistas y cuando me ven dan dos saltos para atrás. Con lo cual, para mí, me sentí muy rechazada en ese momento. Y Ujú. yo tuve la gran suerte de que pasé por VIPs de la Gran Vía y vi un Ujú. libro que se llamaba Tus zonas mágicas. Ese libro Ah. me ha cambiado la vida. Porque ahí te explicaba en ese libro que si tú cambias tu manera de pensar, tú puedes cambiar tu manera de realidad. Claro, yo Ujú. tenía en el inconsciente la historia de como soy negra y mujer, no me van a contratar. Estaba en la parte del inconsciente porque es lo que la sociedad me había nutrido. Y entonces, Sí, claro, con estas premisas, ¿cómo iba yo a pensar que voy a llegar a algo grande? Pero bueno, cuando yo empiezo ahí a cambiar mi manera de pensar y esto hace boom, me vuela la cabeza todos estos conceptos del pensamiento positivo, empiezo a leer todo el tema de crecimiento personal, pues cambia mi manera de pensar completamente y digo, mira, ¿sabes qué? Sí que va a pasar. Y entonces, ¿qué ocurre? claro. Que después de un año y medio de nos, el sí llega con el IDEX, el Instituto Valenciano de la Exportación, el sí más Ujú. grande de toda mi vida, porque ese sí ha sido mi pasaporte a la ciudad de mis sueños, Nueva York. Entonces, por eso le digo a la gente, mira, no importa los nos. Hay un libro que te explica que los grandes de la historia pues han necesitado unas 10.000 horas de trabajo para conseguir llegar a sus objetivos, ¿no? Se llama Maestría, de Robert Greene. Pues yo Ujú. ese libro también me ayudó mucho porque cada vez que quiero abandonar algo y me siento que no llego y estoy frustrada, me voy a ese libro y digo, ¿sabes qué? ¿Llevo 10.000 horas? No, pues entonces hay que seguir. Exacto. ¿Cuántas me faltan? Hasta entonces no me voy a rendir. Qué poder leer las emociones de manera diferente a como nos las han enseñado. Qué poderoso es darle tu propio significado a cualquier cosa que te ocurra en la vida. Como has dicho tú, no el por qué, sino el para qué, no el miedo, sino voy a seguir intentando, no me va a frenar, voy a seguir creciendo a través de esto, ¿no? Porque es como una prueba más. Qué importante pararnos a leer las emociones que nos han enseñado y que creemos que tienen que ser de cierta manera y darle el significado diferente tal y como has hecho tú.
Y ahora, Visila, después de todo este recorrido que llevas de éxito, de fracaso, de intento, de esta magia de no rendirse de la que hablas continuamente, ¿cómo definirías el éxito a día de hoy? Bueno, pues lo tengo clarísimo lo que es el éxito para mí, porque el éxito es hacer lo que me da la gana. ¿Sabes? Toma Entonces, ya. eso es el éxito para mí. Es la libertad. La libertad de que yo sabía que hoy iba a hablar con Irene, ¿sabes? Y que tenía en mi agenda la oportunidad de hacerlo. Porque si yo estuviera trabajando para una empresa, quizás hoy Ajá, hubiera tenido reuniones, no podría haber mantenido la agenda porque cosas pasan, te llaman a una reunión, cuánta gente no le pasa, ¿no? Tú quieres hablar con alguien y no puedes. absolutamente. ¿Sabes? Entonces yo pienso que eso es para mí el verdadero éxito, la libertad de trabajar con quien quiero. Tengo un equipo maravilloso de personas a las que amo, ¿no? Y Ujú. entonces me siento que trabajo con una familia. Luego me levanto cada día y decido dónde quiero estar y con quién y cómo. Eso para mí es ser súper exitosa. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que para otras personas es, pero yo, que para mí un valor fundamental del ser humano es la libertad, pues Absolutamente. para mí el éxito es vivir en libertad. Tu disposición de tu tiempo, de tu lugar físico, de tu incluso de tu compañía, de tu economía, ese tipo de libertad que, exacto, te deja hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Qué maravilloso. ¿Y qué te parece, Visila, si ya nos vamos despidiendo, pero no sin antes que nos comentes algunas herramientas o ejercicios que has llevado tú a cabo sobre el miedo, sobre el rechazo, sobre el fracaso? Porque, por ejemplo, en tu libro, El miedo y yo, comentas que le escribes una carta al miedo y que es una práctica súper poderosa. ¿Qué tal si nos la compartes para que así todas nos podamos nutrir y coger papel y boli? No, no, lo aconsejo completamente. Mira, yo creo que este ejercicio quizás viene muy bien porque al miedo hay que darle como esa entidad, ¿no? Es una energía, ¿no? De la Ujú, misma manera que el dinero, el amor son energías, el miedo también es una energía. Y el miedo, como, pues, como un cuchillo te ujú, puede ayudar a que te comas una manzana y que te la cortes, o puede matar a alguien. Entonces depende, ¿no? Pues el miedo yo le he querido dar otro rol y le he querido dar amor y le he querido dar las gracias. Y le he dado las gracias porque me ha mostrado dónde hay que mirar. Le doy las gracias porque me ha salvado la vida. Por supuesto, el miedo nos salva la vida, porque si no tuviéramos miedo, cruzaríamos los semáforos, pues como, ¡wow! ¿Sabes? Entonces, pues nos pasaría de todo. Pero el miedo tiene su función, ¿no? Y todo en la vida es perfecto. Y la divinidad ha hecho todo perfecto. Y entonces no nos dio el miedo para fastidiarnos la vida, todo lo ujú, contrario, para que fuera un maestro para nosotros, ¿no? ujú. Entonces, yo le escribo esa carta, la primera parte de la carta le doy, le agradezco, en la segunda parte de la carta le explico cómo me ha hecho sentir en algunos momentos y en la Nada bien. tercera, Oye, te digo que no me has hecho sentir nada bien, oiga. exactamente, ¿sabes? Le digo los momentos en los que me ha paralizado, me ha bloqueado o me ha hecho huir, ¿no? Y en la última parte de la carta le digo, y ahora voy a hacer esto. Y yo voy a conducir. Tú vas a ir de copiloto, pero yo conduzco. Ujú, Entonces, más o menos es así como, o sea, cada uno tiene que escribir la carta a su manera, pero en resumen es eso, ¿no? O sea, ¿qué le quiero decir al miedo? ¿Cómo quiero hablar con él? Y de verdad que es muy poderoso porque vas a ver cómo el miedo se va disolviendo. Él se va a poner a un ladito y te va a dejar ir. Eso es uno de los ejercicios. Luego también la respiración es fundamental, porque la ujú. respiración es lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo y lo último que hacemos cuando Y lo salimos de aquí. último. Entonces, el que controla la respiración también controla su emoción, Ujú. porque la emoción siempre sigue a la respiración. Tú entras Wow. en una sala de reuniones y vienes súper acelerada porque no has podido dónde aparcar o lo que sea que te haya pasado, y tú llegas respirando así, y tú al equipo, porque somos mamíferos, cuando tú entras en esa sala van a mimetizar y no van a saber lo que va a pasar, pero su nivel de cortisol se va a poner en alerta. Entonces, lo que tú quieras plantear en esa reunión es muy posible que no salga, Muy precisamente probablemente, porque ¿no? tú vienes así, pero tú baja el ritmo de tu respiración. Y cuando respiras de una manera relajada y serena, tu serenidad va al resto. ¿Cuántas veces hay personas que nos ponen histéricas?
O sea, no Ujú. tenemos alguna amiga o persona familiar que te llama y ya te deja peor, ¿sabes? Porque su Sí, energía te tira su basura emocional. Oye, hay gente que te vas a tomar un café y te tienes que tomar una siesta después. Pues yo no quiero gente así, ¿sabes? Esos los llamo los cenizos. Y los quiero, pero les quiero en la distancia. Y luego hay otras a ver si personas que yo llamo Red Bull, que dices, jo, me dan alas, ¿sabes? O sea, porque te vas a tomar algo y sales, wow, o sea, hago lo que haga falta, ¿sabes? Porque te dan esa energía. Pues lo mismo pasa, Ujú. ¿sabes? Con el Entonces miedo, lo mismo yo pasa. creo que con el miedo pasa exactamente lo mismo. La energía que tú le des, ¿el dinero es bueno o malo? Pues depende, ¿sabes? Depende. La gente no le hace buena ni mala el dinero, porque una persona filantrópica que ayuda a muchísima gente, sin dinero, ¿cómo lo va a hacer? Si es que no puedes. Absolutamente. Entonces, luego tienes otras personas que harían cualquier cosa por el dinero. Pues es lo mismo, pues el miedo es lo mismo. ¿Qué es lo que hace la prensa y muchos del sistema donde vivimos? Nos están aterrorizando todo el día porque no hay noticias positivas. Pero Ujú. yo tengo una amiga que tiene una revista que se llama Anoche tuve un sueño, que crea unos premios de optimistas comprometidos, que lo único que cuenta son unas noticias que pasan a lo largo del mundo, que me dan la fe de que el ser humano vale la pena totalmente, porque hay gente con unos recursos muy escasos haciendo unas bondades increíbles por los demás. Entonces depende del rol que le queremos dar, ¿sabes? O sea, puedes ayudarlo como un elemento de control, como nos tuvieron. Bueno, yo me acuerdo cuando pasó lo de la pandemia, o sea, Ujú. el estar todo el día en la televisión viendo cifras y cifras y cifras, me pareció que era lo peor, porque no contaban más Absolutamente. historias de las personas que compartían lo que tenían, que iban a ayudar, o sea, no, cifras, boom. Aquí en Nueva York, no sé en otros países, pero yo te puedo asegurar Igual, que aquí en igual. Nueva York nos aterrorizaban porque era como boom, estadísticas y más. Entonces, claro, yo llegó un momento que dije, no quiero ver nada, quiero estar en mi mundo y no pasa nada. Te das cuenta del Mm, poder que tiene la retórica del miedo, el mm, poder que tiene como adiestramiento el miedo. Y por mm. eso quizá le hemos dado tanta importancia a lo largo de la historia, porque obviamente antes nos protegía, ¿no? Pues un cazador, pues a lo mejor en la sabana, todos estos ejemplos que se ponen, pues sí, obviamente nos protegía, pero ha llegado un momento en el que creo que le hemos dado tanto volumen al miedo que estamos atemorizados por vivir, atemorizados por arriesgar, atemorizados por ser quienes somos y que está ocupando demasiado espacio en nuestra vida. Y por eso de verdad, Visila, que rescato tu libro como una obra maestra respecto al miedo, porque me parece demasiado latente en el ambiente, ¿no? En las noticias, en las conversaciones, de cualquier manera, está presente y tú le has llegado a dar un poder diferente y por eso la importancia de todo lo que estás diciendo, obviamente, que comparto y suscribo cada una de tus palabras, que no se me habrían ocurrido a mí porque yo estoy aquí tomando nota de todo. Muchas gracias, Irene. Visila, ¿y qué te parece si ahora ya nos despedimos, pero conforme tú te quieras despedir? ¿Cómo te gustaría despedirte de esta entrevista? Pues me gustaría despedirme diciendo que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños Totalmente. y que he visto muchos Suscribimos. imposibles hacerse posibles. Así que atrévete. Absolutamente. ¿Cuántas cosas nos han dicho que no? Que de repente, con fuerza, con foco, con motivación, con trabajo, pues se convierten en ese sí. Pues Visila, yo creo que nos vamos a despedir así, pero si te parece, voy a seguir suscribiéndote porque me encantaría también que acabásemos con esta frase tuya. Cada vez que siento miedo, sé que estoy a las puertas de algo grande. Ojo, cuidado, si esto no es diferente a lo que nos han vendido del miedo. Estoy a las puertas de algo grande cada vez que siento esa emoción, ¿no? Así que, Visila, te doy de verdad las gracias infinitas por haber aceptado esta invitación, por haber sacado este tiempo después de tu vuelo, por haber compartido toda tu sabiduría y por haber estado aquí presente en Mujer 360. Bueno, pues para todas esas mujeres 360 os mando un saludo súper especial y elígete, que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, elígete.
Absolutamente. Os voy a dejar toda la información de Visila aquí en la descripción para que podáis seguirla en sus redes sociales, para que os podáis hacer con un ejemplar del miedo y yo o cualquiera de sus otros libros. Voy a compartir todos los links. Y mientras os digo que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, siempre rodeándonos de mujeres que nos inspiran para conocernos más a nosotras a través de ellas. Gracias, Visila. Nos vemos. Os envío un besito a todas. Gracias. Bye.